que decía, ¿por qué se afirma que el libro de texto es el último reductor de la experiencia en las aulas? Y ahí la respuesta no estaba tan clara. Lo hemos revisado el material y hemos vuelto a aclarar. O sea, los libros, que quede bien claro el resumen de ese capítulo, son fuentes del saber, son recogidas de las experiencias y culturas vividas por nuestra especie, susceptibles de ser propagadas porque guardamos memoria de ellas. O sea, los libros en realidad escritos son estas fuentes del saber escritos. Si nosotros escribiéramos libros de nuestros estudiantes, tuviéramos esas vivencias guardadas. Yo sé que ustedes hacen maravillas y no las escriben muchos. Entonces, la respuesta sería que el libro es el último reductor porque el libro de texto viene a representar un último paso en el proceso de especialización pedagógica de los procesos de transmisión de los saberes, el último reductor de la experiencia en las aulas. Eso está en la página 15 y 16 del documento de currículum que manifiesta Jimeno Sacristán. Quería empezar tomando esa afirmación, estaba un poco suelto y pues conforme va pasando vamos revisando el material para que quede con absoluta claridad. Bueno, nos vamos a la pregunta que habíamos dejado pendiente. Estuvimos en la 760. Listen, va a disculpar, la sesión anterior usó un término de depauperación. No sé si puede un poquito al finalizar explicar ese aspecto. Ya, está bien, gracias. Un ratito. Listen, buenos días. Buenos días. Sí, adelante. Disculpe. Quisiera saber la Sí, página de texto. ¿Qué número de página estamos? ahorita en el documento al que vamos a empezar, o Sí. a página de qué, o me está preguntando de algún libro. No, sí, del libro que Ya, a ver, no eh, tiene número. estamos guiándonos por las preguntas. Voy a compartir ahorita lo que vamos a dar la continuación de lo que dejamos ayer. Estamos en la pregunta 761. Licenciado, Ya, exacto. adelante, adelante. Bueno, a ver, vamos a continuar en la pregunta 761 del documento de neuroeducación, o sea, neuroaprendizaje. Vamos a retomar un poco esta idea de que está hablando mucho del cerebro y va a seguramente salir también preguntas, sin duda. En neurociencia educativa se denomina cerebro humano o neocortés a la estructura que nos distingue como especie. ¿Cómo está conformada? Entonces la respuesta es que, según MacLean, en su teoría del cerebro triple, propone que el cerebro humano es en realidad 3 en 1, lo que significa que nuestro cerebro fue evolucionando de abajo hacia arriba, conservando estructuras de cerebro reptiliano, cerebro emocional o mamífero y cerebro racional. Cuando dice 3 en 1, está diciéndonos que primero
nuestro cerebro era considerado como del reptiliano, o sea, ¿quiénes son los reptiles? ¿Cierto? Luego se toma en cuenta el cerebro emocional o mamífero, ya se compara ya con los seres vivos, ya racionales, y luego pasa al cerebro racional. Entonces, de allí la concepción de cerebro triuno. De esa situación de tres viene el cerebro triuno. Hay varias preguntas, si se dan cuenta. Y por eso es que quise yo también mostrarles esta imagen que está en ese documento del libro, en la página 11 y 12, el cerebro triuno, y aquí está reflejándonos el cerebro reptiliano, o sea, cerebro instintivo o de supervivencia, y tiene que ver con todas estas partes que nos muestran el cerebro límbico, cerebro emocional y el cerebro racional, de lo que nos está hablando acá, según este documento, el neocortex. Entonces, eso que quede bien, bien claro, como decíamos ayer, que el aprendizaje de estos tiempos debería basarse más en las situaciones del cerebro. Y el cerebro dice que capta situaciones rápidas, no situaciones lentas, pausadas. Por favor, sus micrófonos le vamos a pedir que puedan silenciar. Por favor, pues. Bien, la 762, seguimos. En neurociencia educativa se denomina cerebro humano neocortés a la estructura. Bueno, ya ahí es la que también está reforzando a la anterior. Entonces, la respuesta está conformada por la neocorteza y los hemisferios cerebrales. Allí se asientan la inteligencia emocional, intelectual y las funciones ejecutivas. Esta referencia creo que está un tanto con la resolución. La 763. ¿En qué situaciones el superior jerárquico es civilmente corresponsable por el daño causado al Estado? O sea, aquí la 1178 nos habla de daños, ¿no? Entonces, ahí, ¿en qué situación se puede ser parte jerárquico, corresponsable de lo que pueda ocurrir? Un ejemplo, el director de una unidad educativa deja a un maestro encargado y resulta que el maestro hace cosas que no tiene que hacer y pues, ¿quién es responsable? ¿Quién es corresponsable? El director, porque el primer responsable es él y el maestro, el que comete, es un corresponsable. Los maestros todos somos corresponsables de las acciones que pueda cometer el director, por eso hay que ser ojos y oídos también para ayudarlo a una buena gestión. Entonces, la respuesta en este caso es cuando autorizó el uso indebido de bienes, servicios o recursos que causó el daño o cuando éste se originó en deficiencias de sistemas de administración y control que podía implantar. Seguimos con esto de la parte normativa. 765. ¿Bajo qué condición pueden ser convocados de manera extraordinaria los docentes de los institutos fiscales y de convenio? Respuesta: cuando las autoridades superiores los requieran por necesidades académicas o administrativas. 766. Respecto a las obligaciones del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de discapacidad, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente lo que el Estado debe adoptar e implementar? Entonces, la respuesta es adoptar e implementar políticas, planes, programas y proyectos de inclusión, accesibilidad, rehabilitación, prevención y equiparación de oportunidades, con participación de las personas con discapacidad. Igual hay muchas preguntas sobre la discapacidad, esta educación inclusiva, y ahí nuestra mirada es que no hay que ser excluyentes, sino
llega a una unidad educativa un niño con discapacidad, ya sea física, motora, cognitiva, lingüística, lo que sea, no hay por qué rechazarla. Más bien, el Estado tiene esta obligación de implementar políticas y como nosotros somos representantes también del Estado, tenemos que generar esos planes y programas, proyectos de inclusión, como dice su nombre. 767. ¿En qué esfera se producen los importantes cambios que enfrentan las nuevas generaciones al ingresar al mundo actual? Respuesta: en las esferas tecnológica, económica, laboral, social, cultural y comunicacional. O sea, estamos viviendo una sociedad de la era digital y todos estos elementos de la tecnología, pues ya un celular hoy en día reemplaza la situación del banco, es todo. Con un celular ya hemos desplazado por completo varias situaciones y podemos hacer hasta de cámaras de control. Un director, un profesor puede controlar su unidad desde el celular porque tiene cámaras instaladas. O sea, el celular prácticamente ha desplazado varias situaciones, lo ha quitado el espacio a los medios de comunicación, periódico, noticieros, televisión, de todo, ¿cierto? Entonces, estamos viviendo en las esferas tecnológicas. 768. ¿Qué condición deben cumplir los directivos de institutos para postular a una convocatoria docente dentro del mismo instituto? Respuesta: deben renunciar previamente al cargo directivo o concluir legalmente sus funciones para no incurrir en conflicto de intereses durante la convocatoria docente. 769. Un docente presenta una denuncia formal contra el director por presuntas irregularidades en el manejo de recursos institucionales. Según la normativa de administración y control gubernamentales, ¿cuál es el alcance de la protección y la responsabilidad que recae sobre el docente denunciante? Todas las personas que hacen una denuncia. Respuesta: tiene derecho a que su denuncia sea recibida y transmitida sin represalias, pero debe actuar de buena fe, aportar los antecedentes disponibles y responder si formula una acusación falsa o temeraria. O sea, todo denunciante goza de este derecho, que sí tiene que ser recibida y si es posible, tiene que ser resguardada su identidad. 770. ¿Qué proceso neurológico explica la explosión de conexiones en el cerebro infantil? Estamos refiriéndonos de un proceso neurológico de la explosión de conexiones, o sea, sinapsis. Respuesta: este proceso en el organismo persigue eliminar conexiones poco utilizadas para asegurar que la capacidad cerebral está disponible para conexiones utilizadas de forma frecuente. O sea, si un niño no habla por mucho tiempo, es calladito, pues no está desarrollando la parte lingüística. Y entonces eso va perdiendo. Y cuanto más uso le demos a todas las partes del cerebro, va a funcionar mucho mejor, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo acá en el documento, en su capítulo 6, atención y memoria, página 53 del documento en PDF. 771. Seguimos con neuroaprendizaje. ¿Cómo se denomina el proceso en el que el organismo elimina conexiones poco utilizadas para asegurar que la capacidad cerebral esté disponible para conexiones frecuentes? Perdón, creo que volví a repetir la pregunta. Me fijo. Ya, el otro es un proceso neurológico. ¿Cómo se denomina? Se refiere a la misma situación de las conexiones por falta de uso
Entonces, y para asegurarnos su utilidad, es la capacidad cerebral esté disponible en esas conexiones frecuentes. Respuesta, este proceso en el organismo persigue eliminar conexiones poco utilizadas. O sea, si no las utilizan bien, no va a funcionar muy bien esa parte del cerebro. Porque está siempre disponible para conexiones utilizadas de forma frecuente. Por eso es que la memorización sirve, si es que lo vamos a hacer por bien, con buenas intenciones, entonces conviene recurrir a la memoria y a la memorización. ¿Qué constituye el sistema atencional? Repito, ¿qué constituye el sistema atencional? Respuesta, el conjunto de redes cerebrales que seleccionan, orientan y sostienen el foco sobre los estímulos relevantes, inhibiendo los distractores. O sea, el cerebro automáticamente controla qué situaciones pueden ser distractivos. 773. ¿A quién se atribuye la frase el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender? Respuesta, en un algo con cerebro, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. Plutarco, nuestro cerebro está preparado naturalmente para aprender cosas nuevas todo el tiempo, lo que implica la necesidad de adecuarnos a diferentes entornos. 774. Según los nuevos desafíos planteados por la neurociencia, ¿qué factores intelectivos deben intervenir en el proceso de aprendizaje? La respuesta, en este desafío y enorme tarea deben intervenir factores intelectivos como el afecto, las expectativas, la motivación, la confianza y la autoestima. Entonces, está incidiendo que según la importancia de aprender desde la neurociencia, es tan importante tomar en cuenta el afecto, las expectativas, o sea, las emociones, la motivación, la confianza y la autoestima, de manera tal que se interrelacionen con los aspectos cognitivos y así los transformen en una fusión que desprenda de ella el éxito en nuestros estudiantes. Ese foco que dice de atención es, no solo debe estar puesto en aprobar la escuela, sino en brindarles herramientas y habilidades a nuestros estudiantes para la vida. Las habilidades emocionales en este mundo actual, me atrevo a decir, que son imprescindibles para la inserción social, un crecimiento personal y profesional. O sea, un profesional emocionado que entregue su vida, pues no va a ser aquello que se ocupe solamente de hablar, como en esta ocasión, por el tiempo, sino deberíamos estar haciendo interacciones con ustedes. 775, según el modelo del cerebro triuno, el cerebro reptiliano manifiesta ciertos sentidos a través de comportamientos observables en la vida cotidiana y la necesidad, ¿cuál de estos sentidos se expresa mediante rituales, supersticiones, hábitos y la necesidad de ambientes y personas previsibles? Respuesta, resistencia al cambio, rituales, supersticiones, hábitos, necesidad de ambiente y de personas previsibles. Eso está diciendo en la página 12. 776. Al diseñar una secuencia de enseñanza orientada a equilibrar la abstracción conceptual y la aplicación pragmática en el aprendizaje de las ciencias y las matemáticas, ¿qué estrategias construccional cumple con mayor precisión la función de tener un puente entre el razonamiento formal abstracto y la resolución
de situaciones concretas durante el desarrollo mismo de la instrucción. O sea, estrategia coinstruccional. Entonces, la respuesta, los ejemplos, analogías y problemas contextualizados resueltos durante la enseñanza porque conectan el concepto abstracto con su aplicación concreta. O sea, todo lo que nos viene a decir las nuevas corrientes, no solamente de ahora, sino ya desde hace tiempo, es que cada vez tenemos que acercar mucho más a la práctica la situación de la educación para que tenga ese sentido, para que haya esa conexión del concepto teórico, que es mucho más abstracto, con la aplicación concreta, que es mucho más práctico. 777. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente uno de los objetos de la ley 1178 en relación con la captación y uso de los recursos públicos? La respuesta es programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, asegurando información confiable y rendición de cuentas. 778. La corteza prefrontal dorsolateral es la principal sede de las funciones ejecutivas en el cerebro humano. ¿Qué conjunto de procesos neurológicos superiores constituyen dichas funciones? Respuesta: la neocorteza es la parte del cerebro encargada de las funciones ejecutivas, esas características que nos diferencian de los animales por el solo hecho de pensar, proponernos y disponernos a establecer el objetivo que deseamos. Entonces, aquí está haciendo mucho énfasis a la neocorteza, parte de ese cerebro triuno que hemos venido hablando ya en varias preguntas. 779. ¿Cuáles son las 6 dimensiones de competencia docente que el marco de la UNESCO articula transversalmente en cada uno de sus 3 enfoques progresivos para el desarrollo de habilidades TIC? O sea, para el dominio de las tecnologías de información y comunicación. Respuesta: política y visión, currículo y evaluación, pedagogía, TICs, organización y administración y desarrollo profesional docente. Primero tiene que ser una política y visión, luego tiene que ver el currículo. En este caso, en nuestra educación necesitamos tal vez de ajustar esta política y visión de nuestra educación. Luego el currículum. En cambio, nosotros estamos partiendo por el currículum. Cada vez queremos cambiar programitas y no tenemos una política clara. Y el sistema de evaluación. Entonces ya vendrá luego la corriente pedagógica, las tecnologías, la organización, administración y el desarrollo profesional. 780. En el modelo bidimensional de la enseñanza efectiva de Joseph Lohmann, que sintetiza la investigación sobre la dinámica del aula, el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza para desarrollar un modelo de buena enseñanza, puede distinguirse una primera dimensión y una segunda dimensión, caracterizada como... La respuesta es: en el modelo bidimensional de la enseñanza efectiva, Lohmann, 1985, sintetizó la investigación sobre la dinámica del aula, el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza para desarrollar un modelo bidimensional de buena enseñanza. Entonces, en la línea de Lohmann es esa respuesta. 781. ¿Cuáles son los criterios que determina el Ministerio de Educación para la asignación de ITEPS para cargos directivos, docentes y administrativos de los institutos de carácter fiscal y de convenio? La respuesta: la oferta curricular autorizada, la cantidad de estudiantes, la ampliación de carreras o programas, las necesidades institucionales y el techo presupuestario disponible. Pregunta 782.
Según el libro Estilos de Aprendizaje y Métodos de Enseñanza, ¿qué ocurre si las estrategias de aprendizaje se aplican sin conocimientos metacognitivos? Respuesta: las estrategias requieren de la aplicación de conocimientos metacognitivos, de lo contrario se confundirán con simples técnicas para aprender. Entonces es importante dominar esta situación de los conocimientos metacognitivos, o sea, cómo aprenden nuestros estudiantes y que no son todos quienes van a aprender al mismo tiempo ni al mismo ritmo. 783. ¿Qué consideraciones son importantes para el armado de una evaluación según el neuroaprendizaje? Respuesta: algunas consideraciones a tener en cuenta para confeccionar evaluaciones y tomar exámenes. O sea, cuanto más evaluaciones hagamos, más pruebas de valoración. Bueno, el examen, si bien es un término antiguo, sigue siendo de valoración y calificación. Creemos que nuestros resultados van a ser mejor verificados. 784. El texto Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos menciona que se consideran como básicos 3 ámbitos de actuación. ¿Cuáles son? Respuesta: la organización y gestión del centro, el currículum y los procesos de enseñanza-aprendizaje, y las relaciones interpersonales y la convivencia. Eso es lo que se convive todos los días en la unidad educativa, la organización y gestión del centro. Cómo planificamos, qué actividades, cómo desarrollamos el currículo y los procesos de enseñanza, o sea, los programas y las metodologías de enseñanza que emplean los docentes. Y las relaciones interpersonales, director con maestros, con estudiantes, con juntas escolares, padres de familia y todos los actores educativos. 785. ¿Cuál fue la razón del uso de viñetas secuenciadas cronológicamente en la enseñanza de la historia? Respuesta: la ilustración de escenas representa a personajes, acontecimientos señalados y otros que se presentan en nuestra realidad. Está también ahí en ese capítulo Grandeza y Miseria del libro de texto, en la página 116. 786. Un maestro incorpora pausas breves de movimiento, respiración y actividades lúdicas durante sus clases cuando percibe que sus estudiantes han caído en el periodo de baja activación. ¿Cuál es la utilidad de estos recreos cerebrales o neuroacción desde la perspectiva del aprendizaje? Respuesta: sabemos que nuestro cerebro está constantemente escaneando su entorno, buscando situaciones de amenaza o placer, y que este proceso es dirigido por la atención. O sea, es tan importante estos movimientos y variadas actividades durante las clases. Por eso nos está diciendo que es bueno que el cerebro está escaneando las actividades lúdicas, las actividades de concepción, y como también las posibles amenazas o la satisfacción de placer que puede ocurrirse, pero por sobre todo eso pasa porque tiene que estar dirigido plenamente la atención concentrada. 787. En relación a las técnicas vinculadas a los estilos de aprendizaje, ¿cuál de las siguientes características corresponde a los foros de discusión? Respuesta: los foros de discusión permiten intercambio argumentado, participación diferida, lectura de aportes de otros, reflexión antes de responder y construcción colectiva del conocimiento. 788. Según el Manual de Resolución de Problemas, la resolución de problemas es una habilidad esencial para superar obstáculos en la vida diaria. Entre los beneficios de desarrollar esta habilidad se incluyen
el desarrollo de autonomía, ¿en qué consiste este beneficio? Respuesta: consiste en afrontar dificultades por cuenta propia, valorar alternativas, tomar decisiones y poner en práctica y evaluar la solución elegida. O sea, si resultó bien y qué cosa necesita modificar si es que quiero seguir aplicando en otros momentos. 789. En el texto Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos, ¿qué permite y favorece el clima de pertenencia a la comunidad educativa? Doctor Jaime Guaicho, comuníquese con informaciones. Doctor Jaime Guaicho, comuníquese con informaciones. La respuesta: permite que las personas... ¿Me están Buenos días, escuchando? Licen. Disculpe que ese Nelson apague su... Sí, por favor. Interrumpe. Volvemos a la pregunta 789. En el texto Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos, ¿qué permite y favorece el clima de pertenencia en la comunidad educativa? O sea, un clima de pertenencia en la comunidad educativa. ¿Cómo debería ser? ¿Cuál es la situación? Respuesta: permite que las personas se sientan reconocidas y seguras y favorece la participación, cooperación, compromiso y responsabilidad compartida con el centro. En este caso, la comunidad educativa son desde autoridades, el director, si hay secretarias, porteras, regentes, los docentes, estudiantes, madres de familia, padres y también las juntas escolares. A cada quien hay que reconocer y hacer que sean seguras en sus acciones y favorecer su participación. Entonces vendrá la cooperación y el compromiso de responsabilidad compartida con la institución. Hay que hacerlos que sean parte propiamente de la institución, hacerlos sentir que son actores importantes, si bien no contribuyen mucho y nos dan toda la carga a los maestros, pero hay que hacerlos sentir con valor para que ellos también aprecien y contribuyan a nuestro trabajo. 790. En los estilos de aprendizaje se puede partir de una experiencia concreta o una conceptualización abstracta. Estas experiencias se transforman en conocimientos cuando los analizamos y aplicamos a la realidad. ¿Cuáles son las fases de este proceso? Aquí nos plantea como respuesta, Kolb dice que podemos partir de una experiencia concreta, o sea, de un alumno activo o de una conceptualización abstracta. Cuando leemos acerca de algo, alumno teórico. Entonces, ahí tenemos que referirnos siempre a la situación de función mucho más práctica. Las experiencias que tengamos concretas o abstractas se transforman en conocimientos cuando reflexionamos, alumno reflexivo, y cuando experimentamos, alumno pragmático. Por lo tanto, Kolb destaca las fases teorizar, experimentar, actuar y reflexionar. Es el del aprendizaje, escuela y posmodernidad en su documento. Repetimos, este autor, Kolb, va a destacar las fases de teorizar, y eso hay que experimentarlo, hay que actuar y reflexionar. Entonces se volverá otra vez un círculo de reflexión de este proceso para que realmente las experiencias sean transformadoras de conocimientos. (791) ¿Cuáles son tres funciones ejecutivas que desarrolla la neocorteza según la neurociencia? Respuesta: algunas de las principales funciones ejecutivas que tenemos y que nos ayudan a decir en cada uno de nuestros aprendizajes son planificar,
y elegir las estrategias necesarias para la consecución del objetivo. Organizar y administrar las tareas. Seleccionar las conductas necesarias. Ser capaces de iniciar, desarrollar y finalizar las acciones necesarias. Inhibir las conductas automáticas, supervisar si se está haciendo bien o no y tomar conciencia de los errores. O sea, todo este proceso, otra vez, el cerebro nos está indicando que tiene que ser necesariamente planificada, seleccionada esas estrategias. O sea, los maestros tenemos que organizar muy bien y administrar también esos tiempos, esas conductas, para que pueda desarrollarse realmente acciones necesarias que queremos lograr en nuestros estudiantes. El cerebro no va con una situación de improvisación y todo ese procedimiento hay que supervisar y estar siempre haciendo bien o no y tomar en cuenta la conciencia de los errores. No calificándola o descalificándola, sino más bien encontrando una oportunidad de cómo superar esos errores. O sea, una caída no es un fracaso, es una forma de aprender y a partir de eso para no volver a incurrir en los errores. Seguimos con un aprendizaje 792. Un violinista, además de haber desarrollado inteligencia musical, también desarrolla la inteligencia. Respuesta: un educador no debe ser responsable solo de desarrollar en sus estudiantes los objetivos de la enseñanza, la memoria, la atención y la inteligencia, sino también las habilidades sociales, que serán las armas con las que ellos ganarán las batallas en sus vidas. O sea, a veces nos centramos mucho en la parte teórica y descalificamos la parte, por ejemplo, de artes, de música, de educación física. Hay que verlo para qué están sus potencialidades de nuestros estudiantes. Por eso nos está diciendo que también las habilidades sociales son importantes y ellos son los que les van a llevar en realidad a la sobrevivencia. Cuando dice armas con las que ellos ganarán, esos van a ser sus medios de ganancia económica, de sobrevivencia. Hay músicos que se forman y se ganan la vida tocando instrumentos, hay deportistas que se ganan la vida jugando. Bueno, ustedes saben que a nivel mundial el deporte se ha hecho de mucha fama y también de mucho lucro. 793. La inteligencia lógico-matemática trata del razonamiento inductivo y deductivo, los números y el reconocimiento de patrones abstractos. Se activa en situaciones que requieren resolución de problemas o satisfacer un nuevo reto, así como situaciones que requieren reconocimiento de patrones. ¿Cómo se la denomina alternativamente? La respuesta: se activa en situaciones que requieren resolución de problemas o satisfacer un nuevo reto, así como situaciones que requieren reconocimiento de patrones. O sea, la matemática tiene un sistema para que uno pueda saber exactamente, no sé, yo no soy propiamente matemática, pero sí de primaria. Ahí deberíamos enseñar el sistema de patrones antes que los números. En cambio, nosotros hoy en día nos vamos solamente a los números. 794. El texto Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos menciona que el clima escolar para algunos autores también es llamado, respuesta, clima social escolar o clima educativo. Concepto de clima en la página 33. O sea, cuando hablamos de un ambiente con pertenencia, tiene que ver este clima social, el clima escolar o el clima educativo. Ahí no nos estamos refiriendo al clima como tal del tiempo, sino más bien de cuál es el ambiente, el clima que generamos los actores educativos. (795) Innovación educativa. Según el texto de innovación educativa, una escuela
escuela rural, cuyas maestras transforman sus prácticas pedagógicas para atender el conflicto entre comunidades campesinas y urbanas, sin apoyo del Estado. ¿Qué dimensión de la innovación educativa explica esta decisión y en qué se diferencia de una reforma sistémica? Respuesta: la escuela, que fue construida en el año de 1964 por iniciativa de la comunidad sin apoyo sustancial del Estado, actualmente recibe parte del conflicto entre los grupos campesinos y urbanos por atender también a los niños de las comunidades. Esta respuesta está en función a la experiencia del documento. Puede haber algún planteamiento de preguntas contextualizada con la realidad actual que tenemos. Siempre las escuelas rurales y los maestros se han caracterizado prácticamente de abordar la educación no solamente en las cuatro paredes del aula, sino más bien la resolución de situaciones geográficas, de límites y todo lo que tiene que ver. Por eso es que el magisterio rural en parte tiene ventajas porque lo vive la experiencia comunitaria. 796. ¿En qué áreas temáticas principales deben desarrollar habilidades los educadores de docentes y dentro de qué contexto debe realizarse dicho desarrollo? Respuesta: en contenidos y pedagogía, aspectos técnicos, cuestiones sociales, éticas y legales, colaboración y trabajo en red y gestión del cambio. Todo ello dentro del contexto institucional de la formación docente. 797. Neuroaprendizaje. En el aula, ¿qué estados genera el color gris en los estudiantes? Respuesta: pasividad, tristeza, aburrimiento, desmotivación y disminución de la energía o atención. ¿Qué tal? A ver, miren, eso tiene que ver con el color de nuestras aulas, con el color de la situación de nuestros ambientes, incluso tiene que ver mucho el color del uniforme y todos estos aspectos, ¿no? Desde el neuroaprendizaje, todos los colores tienen representaciones, entonces acá el color gris representa pasividad, tristeza, aburrimiento, desmotivación y disminución de la energía o atención. 798. ¿Qué son los modelos mentales en el contexto del cambio educativo? Respuesta: se ha denominado modelos mentales a estas estructuras de pensamiento que condicionan en las personas determinadas formas de pensar y actuar, las mismas que se busca incluso imponer a los demás como única verdad. A veces seguimos mucho las corrientes de algún libro y nuestra realidad es totalmente diferente y ahí, en realidad, los maestros tenemos que aplicar un modelo mental propio de nosotros, de nuestra realidad, de nuestras vivencias, con la experiencia que vamos ganando cada año en diferentes contextos. 799, sobre innovación educativa. En el ámbito de la innovación educativa, ¿qué distinción conceptual establece el paso del lenguaje de los actores al lenguaje de los autores? Estamos refiriendo el establecimiento del paso del lenguaje de los actores, o sea, de maestros, de estudiantes, y el lenguaje de los autores, o sea, los escritores propiamente, los que escriben, los que sistematizan experiencias. Respuesta: la innovación significa pasar del lenguaje de los actores, el que ejecuta un papel previamente definido, al de los autores, persona que crea, que define su papel y que es causa de un cambio o acción. El compromiso y la voluntad de los docentes son imprescindibles para transformar sus creencias, sus concepciones y sus prácticas. Es como decir acá, nosotros en el aula y hay un investigador que él lo va a determinar si lo que estamos haciendo está bien o tiene ciertos sesgos. A eso nos está diciendo
cuál es la situación conceptual de un lenguaje de actores y al lenguaje de los autores. La pregunta 800. Según Morales Vera, ¿cuál de los siguientes representa un nuevo reto pedagógico que enfrentan los docentes técnicos en el marco de las nuevas tecnologías? La respuesta: transformar la abundancia de información y herramientas en experiencias activas, contextualizadas y significativas, sin reducir la enseñanza técnica a la simple transmisión o al manejo instrumental del dispositivo. 801. Según la neurociencia, ¿en qué dimensión temporal opera el sistema límbico o emocional? Respuesta: el sistema límbico emocional viene en un tiempo pasado y presente, tiene memoria y aprendizaje. La mayoría de sus funciones y respuestas tienen que ver con el sentir, o sea, el sentido. Por Tiene que favor, también Olga ver con el Guayani. gusto. Apaguen su micrófono, saquen del grupo a esa gente que... Bien. Vamos con la pregunta 802. ¿Cuál es la condición fundamental que deben cumplir las actividades didácticas para promover el desarrollo de un concepto matemático? Respuesta: deben proponer una situación significativa que movilice conocimientos previos, permita manipular o representar el objeto matemático y conduzca progresivamente a su formalización. O sea, si vamos a hablar solamente de números en el pizarrón, la matemática no está cumpliendo esta función altamente significativa que pueda movilizar esos conocimientos previos. Entonces, nos está diciendo que tenemos que hacer manipular, representar objetos y progresivamente ir avanzando en esta conducción a su formalización. 803. Dentro del proceso de innovación educativa, modificar los modelos mentales implica atravesar una secuencia de pasos que comienza con una acción interna específica. ¿Cuál de las siguientes opciones describe con mayor precisión ese primer paso indispensable para transformar los modelos mentales? Se habla mucho de modelos mentales en innovación educativa y esos son los cambios que uno tiene que generarse. Respuesta: se ha denominado modelos mentales a estas estructuras de pensamiento que condicionan en las personas determinadas formas de pensar y actuar, las mismas que se busca incluso imponer a los demás como única verdad. 804. Un director departamental de educación identifica que en 3 municipios de su departamento existe un incremento significativo de casos de violencia sexual en unidades educativas. Considerando el conjunto de sus responsabilidades, ¿qué combinación de acciones articuladas debe activar de manera prioritaria y simultánea dar una respuesta integral a esta situación? O sea, están hablando de 3 municipios y cuando dice de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo, está pidiendo que le den solución. Entonces, respuesta: debe coordinar prevención y capacitación, activar las rutas de denuncia y protección, articular con las direcciones distritales y servicios especializados y efectuar seguimiento y evaluación de los casos y de la respuesta institucional.
805. El modelo de desarrollo profesional autónomo se desarrolla en base a seminarios permanentes de formación docente, operando a partir del análisis de tareas, la reflexión del equipo, el intercambio de experiencias e investigaciones en la propia práctica. ¿Cuál es su supuesto de aprendizaje? Respuesta: se suele operar en estos seminarios a partir del análisis de tareas, de la reflexión del equipo, del intercambio de experiencias e investigaciones en la propia práctica. ¿Cuán importante es que entre el análisis, la reflexión y ese intercambio de experiencias e investigaciones en la práctica? Eso es lo que nos va a formar profesionales más autónomos, y de hecho que los seminarios, los foros son importantes, siempre ayudan a construir, a debatir ideas y seguir construyendo. 806. Según Invernon, en el modelo de desarrollo y mejora el aprendizaje de los docentes. En el modelo de desarrollo y mejora el aprendizaje de los docentes. Habría que tal vez verificar la pregunta aquí. La respuesta, según Vernon, el desarrollo y mejora el aprendizaje de los docentes, o sea, eso está viéndose en el capítulo 4, sobre el crecimiento profesional. Vamos a marcar esta preguntita por la duda que genera todavía. 807. Desde la perspectiva del neuroaprendizaje, ¿cómo conciben erróneamente los estudiantes la evaluación? Respuesta: hay que buscar nuevos paradigmas donde el educador debe pensar la evaluación como la principal herramienta hacia el desarrollo de la comprensión, lo que brindará a los estudiantes mayores competencias. A veces los tenemos muy preocupados con la evaluación, sin embargo eso debería ser una cuestión natural, debería ser una principal herramienta de desarrollar la comprensión. 808. ¿Para qué sirve el dictamen de responsabilidad civil cuando la Contraloría General identifica diferencias en un informe de auditoría? Respuesta: sirve como prueba preconstituida para iniciar la acción coactiva fiscal y exigir judicialmente el resarcimiento del daño económico determinado. Es decir, la situación responsabilidad civil es que si un director pierde cosas, activos fijos de su institución, tiene que reponerlas. Ese es el resarcimiento civil económico. 809. ¿Por qué se requiere que la innovación, aprendizaje sea organizada y planificada? Respuesta: la innovación también supone un proceso constante de búsqueda y de indagación de nuevas ideas. Algunos docentes o comunidades educativas abordan su trabajo con una actitud constante de cuestionamiento, intentando explorar nuevas posibilidades y encontrando nuevas formas de enseñanza que promuevan un mayor desarrollo profesional y un mejor desarrollo de aprendizajes en los estudiantes. O sea, la innovación de aprendizajes tiene que ver siempre con una buena organización, con una buena planificación. Yo tengo que organizar qué textos voy a utilizar como apoyo pedagógico para mí como maestro, pero también qué textos voy a utilizar con los estudiantes como un medio de ayuda para sus aprendizajes. Baja volumen. 810. Considerando el objetivo del proceso de apoyo educativo a estudiantes con discapacidad visual, ¿para qué se busca garantizar el acceso, permanencia y conclusión de procesos educativos de estudiantes con discapacidad visual matriculados o inscritos en los diferentes niveles y modalidades de las unidades, centros e instituciones educativas de los subsistemas de educación regular?
educación superior y el ámbito de educación alternativa, fiscales, de convenio o privadas, a través de la implementación de estrategias tiflotécnicas. Respuesta: para lograr la independencia y la autonomía personal y social de los estudiantes con discapacidad visual. (811) ¿Con qué finalidad las direcciones departamentales de educación realizan visitas continuas de seguimiento, supervisión y evaluación a los institutos de carácter fiscal, de convenio y privado? Respuesta: para verificar el funcionamiento legal, el desarrollo de las actividades institucionales, académicas y administrativas y la aplicación de la normativa vigente. No solamente puede ocurrir eso con los institutos, sino también con educación regular. Las visitas no deberían verse como perseguimientos. Wow. Se fue la señal. A ver, hijo, entendé pues, papi. Muy fuerte están hablando. No, yo no le puse volumen, yo le bajé todo esto, pero no se suena. Está todo bien, licenciado, pero se le escucha perfecto. Ya, pero hubo un corte, me sacaron de la pantalla, voy a volver a compartir. Estuvimos en el seguimiento que puedan hacer las direcciones departamentales, como también los técnicos. Siempre la finalidad es verificar el buen funcionamiento legal, el desarrollo de actividades, que tiene que ser parte y no tiene por qué nadie molestarse cuando hay seguimiento, acompañamiento. 812. Los años de servicio prestados a países extranjeros, ¿para qué fines no se computan? Respuesta: no se computan para fines de jubilación ni para la calificación de servicios. Los años de servicio prestados, ahí debería ser a países extranjeros o en países extranjeros, no son computables. Si yo voy a trabajar por servicio afuera, no se computan para mi jubilación ni para la calificación de servicios. 813. ¿Con qué objetivo se incorpora la referencia a la Biblia Pauperum en el argumento del texto? Respuesta: para mostrar que los recursos didácticos visuales y los libros destinados a quienes no accedían a la cultura escrita tienen antecedentes históricos y que el medio condiciona la experiencia cultural y pedagógica. 814. Un criterio fundamental en la selección de un método de enseñanza debe ser la aptitud para el objetivo de aprendizaje. Un solo método no puede satisfacer todas las metas ni puede acomodar todos los estilos de aprendizaje a la vez. En algunos casos, los estudiantes pueden preferir conferencias, demostraciones o enseñanzas en equipo, en otros, excursiones y toma de notas. ¿Para qué naturaleza de participación de los estudiantes describe estas preferencias? Respuesta: un criterio fundamental en la selección de un método de enseñanza debe ser aptitud para el objetivo de aprendizajes. O sea, uno tiene que acomodar realmente a la situación y al real de nuestros estudiantes, a sus expectativas, a sus saberes previos y sus desempeños. 815. Convivencia escolar. De acuerdo al texto Convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos,
¿Por qué es importante el grado de calidad del clima de pertenencia? Ya se habló No mucho se más ve, antes también Licen. de este clima. No se Hola, ve. hola. Licenciado, la pregunta, no podemos ver la pregunta que está leyendo. Gracias. Estoy en 815. De acuerdo al texto, convivencia escolar y resolución pacífica de conflictos, ¿por qué es importante el grado de calidad del clima de pertenencia? Porque, respuesta, porque un alto sentido de pertenencia sostiene la participación, el compromiso y la cooperación. Cuando es débil, aumentan el aislamiento, la desafección y la conflictividad. O sea, ¿qué nos está queriendo decir acá? Que tiene que ser parte de la institución esta pertenencia. Todos los actores, si queremos contribuir, tenemos que hacerlo parte, tenemos que hacerlo que sientan, que lo vivan, esa experiencia, ese compromiso, que lo hagan con amor, con afecto, que no sea una cuestión solamente obligada. Los maestros tienen que vivirla prácticamente por emoción y por vocación, no solamente porque el director les obligue. 816. ¿Para qué efectos son válidos en el cómputo de antigüedad los servicios prestados por maestros normalistas en cargos administrativos del ramo de educación? La respuesta: son válidos para los efectos de categorización y jubilación. 817. De acuerdo al manual de resolución de problemas, ¿para qué es útil el enfoque de pros y contras de soluciones? La respuesta: para predecir las consecuencias de cada alternativa, comparando ventajas y desventajas antes de seleccionar la solución más conveniente. 818. De acuerdo con el manual de resolución de problemas, ¿por qué es importante desarrollar la resolución de problemas? Y ayer habíamos tocado parte de eso, incluso el aprendizaje basado en problemas, en proyectos. Respuesta: porque fortalece creatividad, pensamiento crítico y toma de decisiones. Ayuda a tratar información con rigor y proporciona herramientas para afrontar dificultades presentes y futuras. O sea, una resolución de problemas ayuda a desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico. Por eso se aconseja trabajar con base en un aprendizaje basado en problemas. Problematizar la realidad para aprender. 819. Desde la neurociencia, ¿para qué les sirvieron, para qué le sirvieron a la humanidad la plasticidad y la supervivencia como características fundamentales del cerebro a lo largo de su evolución y desarrollo? Respuesta: por este motivo nuestro cerebro, para poder adaptarse al nuevo contexto, ha tenido que sobrevivir a situaciones de amenaza y placer a lo largo de su evolución y desarrollo. O sea, nuestro cerebro es capaz de adaptarse a situaciones reales, o la persona, por ejemplo, si uno va a Bélgica y solamente hablan belga, ¿qué va a hacer el cerebro? Se va a acomodar, y como se va a acomodar por necesidad y todo, nosotros también nos vamos a acomodar. Eso ocurre también con con los pueblos de frontera. Hablan dos idiomas, en el caso de Pando, Beni, hablan portugués. Quién sabe mucho más que las lenguas del propio territorio. Entonces, esa plasticidad y la supervivencia son importantes en la situación del desarrollo fundamental del cerebro. 820. Proponer actividades con metas alcanzables y reconocer los logros obtenidos por el estudiante favorecen la liberación de
¿Qué cosa hay que liberar? Respuesta, dopamina asociada con la motivación, el logro y el sistema de recompensa. Bueno, empezó a fallar ya la situación del internet, creo, o no sé. El Zoom está cortando. ¿Se escucha bien? Siga. Sí, sí, sí. Yo estoy con una situación alterna, por eso es que no pierdo todo, o sea, en el equipo y en el celular. Voy a continuar Se está escuchando bien. en la pregunta 800. En 820. No Mientras se vaya ve la cargando. pantalla. 821. Dejen, colega. Tengan un poquito de paciencia, estoy volviendo a compartir la pantalla, se fue. La 820. Seamos pacientes, colega. Sí, por favor. Proponer actividades con metas alcanzables y reconocer los logros obtenidos por el estudiante favorece la liberación de. Respuesta, la liberación de dopamina asociada con la motivación, el logro y el sistema de recompensa. O sea, cuando logramos que los estudiantes entiendan, se sienten satisfechos, es que están motivados y sienten, digamos, reconocidos o premiados. Eso es importante cuando uno alcanza las metas. 821. Un maestro incorpora movimientos físicos, celebración de logros y actividades novedosas en su clase. ¿Qué sustancias cerebrales está activando principalmente con esta estrategia? Respuesta, principalmente dopamina y endorfinas. El movimiento también favorece serotonina y activación cerebral. O sea, tienen que ser por eso clases dinámicas, que no sean aburridas. Constantemente, siempre es bueno variar actividades de aula. 822. ¿Qué caracteriza a los cursos de capacitación dentro de los niveles de formación superior? Respuesta, son programas de corta duración orientadas a desarrollar o actualizar capacidades y destrezas artísticas específicas sin equivaler a una carrera de nivel técnico medio o superior. O sea, nos está diciendo que la capacitación debería ser constante, no solamente porque queremos obtener cartones como diplomados, sino más bien debería ser un reto con la finalidad de mejorar los aprendizajes. 823. Los gobiernos autónomos departamentales y municipales tienen atribuciones para dictar normas que garanticen accesibilidad para personas con discapacidad en diversos ámbitos. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja correctamente uno o más de esos ámbitos? Respuesta, deben dictar normas que aseguren rutas accesibles, señalización y símbolos de acceso a beneficios y descuentos en transporte, parqueos y libre estacionamiento, señalización auditiva y otras medidas de accesibilidad. O sea, eso todavía en algunos pueblos es normativo. Hay pueblos sí que han avanzado la atención para nuestros niños con discapacidades. Hay unidades educativas que tienen toda la señalización, también en los municipios, en los hospitales, que ese es un gran avance. 824. ¿Cuál de las siguientes opciones es una función del jefe
o jefa o responsable de carrera del instituto. Respuesta: planificar, coordinar y supervisar el desarrollo académico de la carrera, acompañar al plantel docente y garantizar el cumplimiento del plan de estudios y la normativa. $825. Desde la perspectiva del aprendizaje basado en proyectos, ¿qué propósito pedagógico integrador? Otra vez se fue. Se persigue al involucrar al estudiante en la... No sé qué vamos a hacer. Lo escuchamos, Licen. Podemos ver la pantalla. Se escucha claro, todo bien, dice. Sí, pasa que está generándose cortes de Zoom. Bueno, yo no lo genero el Zoom, lo generan ellos. Entonces, cuando hay estos cortes, me saca de la pantalla y hay esta interferencia. Bueno, también el horario, pues ustedes saben, colegas, de que ya mucha gente empieza a utilizar en estos horarios. Bueno, ya volvimos a estabilizar. Decíamos, este aprendizaje basado en proyectos, ¿qué propósito pedagógico integrador se persigue al involucrar al estudiante en la identificación y resolución de una problemática? La respuesta es: la resolución del problema no es el objetivo prioritario del aprendizaje basado en problemas, aunque pueda incluirse entre los que persigue esta estrategia de aprendizaje. O sea, es una estrategia de aprendizaje trabajar con una resolución de problemas, de un aprendizaje basado en proyectos. Eso nos está indicando en el capítulo 1, estilos de aprendizaje, página 47 del documento Estilos de aprendizaje. 826. ¿Cuál es la relación entre las competencias genéricas y la selección de estrategias didácticas? La respuesta es: las competencias genéricas determinan los desempeños transversales que se deben desarrollar. Por ello, las estrategias deben ser activas, contextualizadas y permitir práctica, colaboración, resolución de problemas y evaluación auténtica. Estamos insistiendo en que tiene que ser un aprendizaje contextualizado, activo, práctico, de colaboración, y que sea realmente resolución de problemas y evaluación auténtica. 827. ¿Cómo se concibe la escuela como microsociedad? Ya se planteó en alguna otra parte una situación similar con una pregunta un poquito más amplia. La respuesta: la escuela se concibe como microsociedad basada en la autoridad y en la dependencia organizativa, centrada en el aprendizaje memorístico con cultura propia y clima particular. O sea, la escuela tiene realmente sus propias normas, sus reglamentos, sus horarios de trabajo. No es como en la sociedad que tiene otras formas de prácticas mucho más culturales, mucho más reales también. 828. Considerando que la educación inclusiva es parte indisoluble del modelo educativo sociocomunitario y productivo, que se constituye como política educativa del Estado plurinacional de Bolivia, ¿en qué brinda? Mire, la pregunta es cortita. Respuestas educativas oportunas a necesidades, expectativas, intereses, ritmos, estilos y potencialidades de aprendizaje de la diversidad del estudiante. $829. ¿Qué función específica cumplió el concepto de clase dentro del entramado de dispositivos que estructuraron la escolaridad moderna? Se está refiriendo al entramado de dispositivos.
Concepto de clase dentro del entramado de dispositivos. Respuesta. Así quedaba trabada la estructura esencial de la práctica educativa de la escolaridad moderna, la que realizarán docentes y estudiantes. (830) ¿Qué acción deberá tomar toda entidad pública respecto a los sistemas de administración y control interno? Respuesta: implantar dentro de los plazos y condiciones establecidas los sistemas de administración y control interno previstos para la ley y elaborar sus reglamentos específicos. Esto preferiblemente más para trabajadores en ministerios, en gobernaciones, en alcaldías, porque ellos se rigen con la Ley General del Trabajo. El magisterio se rige por el estatuto de un régimen especial. 831. Una maestra de una unidad educativa del área rural en el departamento del Beni, antes de introducir el concepto de fracción, pide a sus estudiantes que recuerden cómo dividen una naranja en partes iguales para compartirla entre compañeros. A partir de esa experiencia cotidiana, ella construye el puente hacia el nuevo contenido matemático. ¿Qué principio de la enseñanza fundamenta esta práctica pedagógica? Respuesta: el principio de partir de los conocimientos y experiencias previas del estudiante para anclar y dar significado al nuevo aprendizaje. Bueno, a ver, colegas, estoy teniendo constantes cortes. Voy a habilitar, denme un par de minutos para volver. Voy a habilitar con otra fuente porque está habiendo cortes seguidos. Sí, un breve descanso, Lice. Sí, unos minutitos por favor. El volumen también está muy bajo. Todo está bien, el volumen está bien, todo, solamente se corta. Una Sí, consulta, el colegas. volumen está bien. Está bien el volumen. Debe ser por los Por los vientos. paciencia nomás. Está perfecto. Ya estoy en recreo. Mientras un break. Licen, ¿salimos o esperamos? Esperen, por favor. Y si hay problemas, siempre vamos a tomar alguna otra decisión. Esperen un ratito, por favor. Tengamos paciencia, colega, tengamos Mientras, paciencia. algún comentario. Por favor, Sí. dejemos que el licenciado Paciencia, arregle colegas. y nos vamos a mantener sí, en sala, por favor, y también les voy a pedir que apaguen también su micrófono, ¿sí? Gracias. Ya estamos con pantalla. Ojalá pueda mantenerse. Estuvimos en la 831. Prácticamente, si bien la pregunta es larga, pues contextualizada,
principio que tiene que primar es siempre partir de los conocimientos y experiencias previas de los estudiantes. La 832, dado que el objeto de enseñanza es el aprendizaje deseable, la calidad de la enseñanza puede ser probada solo en términos de la calidad del aprendizaje. Al estas descripciones, los elementos de la enseñanza. La respuesta es, dado que el objetivo de la enseñanza es el aprendizaje deseable, la calidad de la enseñanza puede ser probada solo en términos de la calidad del aprendizaje al que conduce. 833, según Blas, en el texto, ¿cómo se crean escuelas escolares? La idea principal del autor es que las escuelas y los sistemas escolares son organizaciones políticas en las que el poder es una característica organizativa. Ignorar las relaciones de poder y el sistema existente restará esfuerzos a los cambios que se pretenden. O sea, aquí nos está hablando cómo se crean las escuelas y los sistemas escolares. Según este autor, es que son organizaciones políticas. Educación debería ser altamente política, no la entendemos. Cuando hablamos de política pensamos que estamos refiriéndonos a partidos políticos. Entonces, ahí nos dice que el poder es una característica organizativa, o sea, nosotros deberíamos tener el poder de formar qué tipo de hombres y mujeres queremos en nuestro país. Ignorar esas relaciones de poder y el sistema existente restará esfuerzo, o sea, no podemos sesgar la mirada a la realidad. Cada contexto tiene su propia realidad. Entonces, Dicen, ahora sí se escucha entrecortado. Paciencia. Realidad. Nosotras podemos. Y de acuerdo, No se entiende nada. El señal. Ahora sí ya no se escucha. No se escucha, Liz, nada. No se escucha, Licen. Muy mala la señal. Se perdió la voz de Licen. Es su señal. Y en la tarde va. Debe ser por el viento. El El señal, clima, pues, la colega, señal, se va a señal. caer el cielo, se está preparando una. Sí, llega el frío hoy en la noche. ¿Cómo puede caer el cielo? Paciencia. Es que está saturado el grupo. Paciencia, pues colegas, no molesten en el grupo. Exactamente, paciencia. Se requiere paciencia. Paciencia. Pues, pucha, che, qué colegas que son, che. Paciencia, compañeros.
Debe estar arreglado. Niños, Paciencia tuvo. Tranquilo, coleguita, no nos tranquilo, tranquilo, coleguita, tengamos mucha Tranquilos, paciencia. tranquilos. Dicen, buen día, un favor quisiera pedirle grande, tal vez usted ya lo tiene seleccionado. Buenos días, colega. Listen, evidentemente la señal parece que está mala o será la saturación del Zoom. Como sugerencia, ¿será que podemos cambiar a Meet? Creo que no está en listen. Listen, Colegas, si un vamos a ratito lo esperar, por apaga favor, que el y luego licenciado lo vuelve a se vaya prender. conectando de nuevo, ¿sí? Paciencia. Y les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Gracias. Colegas, a ver, Colega, la paciencia está. coleguita de M, que cuando comentamos peor se satura. Sí, tenerlo. Colegas, buen día. Colegas, guarden silencio. colega les decía, si vamos a seguir con este corte, vamos a tener que suspender para no perjudicarlos, porque está muy inestable y muy, muy fuertes vientos acá en Montero, eso debe ser el problema. No sé, bueno, estos días estamos con dificultades de señal. Todo está el viento, le dicen hasta en la ciudad, igual en Santa Cruz, igual está el viento full ahorita. Ahorita estamos en el centro y está full viento. Dice pedirle un favor Por la grande, noche, no sé si dice. nos podría facilitar el documento, ya lo ha debido ser.
Ya han pasado el documento como... Pero solo está hasta la 1625. Buen día. Suspendamos hasta la noche. Por la tarde. Por favor, si nos pasa todo el documento. Volveré. Una opción creo que sería que Colegas, ¿me escuchan? no lo Entrecortado, Lice. escuchamos, muy interferido. Una opción sería Tomar que decisiones. nos los envíe. Intentemos seguir, Listen. El documento que nos... Hola. ¿Se escucha, Listen? Ya, les decía, colegas, si hay un corte malo, vamos a suspender la sesión. El material le vamos a priorizar que les compartan los organizadores. Así no los perjudicamos y no los estresamos. Sí, Lice, está Porque bien. Bien, Listen, está bien. ya, Muy bien, listo. Listen. Mientras avanzamos. En la 835, ¿cuál es el rol de la integración dentro de las condiciones que aseguran un buen aprendizaje? Respuestas se detallan las condiciones que pueden asegurar un buen aprendizaje. El aprendizaje solo puede tener lugar en respuesta a las necesidades de los alumnos. O sea, si los estudiantes tienen necesidades y les damos satisfacción, pues prácticamente van a tener una buena condición. Una fuerte motivación es una condición previa para un aprendizaje efectivo. Un maestro reflexivo se dedica a motivar al estudiante de varias formas para aumentar el interés. 836. ¿Cómo define Rosenblum el conflicto? Según este autor, la respuesta al conflicto es una divergencia percibida de intereses, necesidades o valores entre dos o más partes que pueden ser transformadas mediante comunicación y negociación. O sea, la comunicación es tan importante como también la manera de negociar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 837. Considerando las herramientas para detectar la violencia y o abuso contra niñas, niños y adolescentes descritas en la guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo. Cuando la o el estudiante relata espontáneamente acciones de violencia, por ningún motivo se puede emitir. Respuesta: no se puede emitir juicios de valor, opiniones, reproches ni expresiones de duda sobre el relato. Se debe escuchar, creer y evitar la revictimización. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No hay que volverle a preguntar dónde te acosó, dónde te tocó o quién te abusó, fue el tío. Para nada, absolutamente, no es nuestra función. Para eso hay que pasar a la instancia correspondiente. De nosotros solamente es tomar en cuenta que está sufriendo esos síntomas, signos y actuar, comunicar a papá o mamá y si corresponde a la defensoría en los plazos establecidos. 838. ¿Cuál es la función central que cumplen las tecnologías de la información y comunicación dentro de un entorno de aprendizaje constructivista?
Respuesta, actuar como herramienta cognitiva y de comunicación que ayuda a construir, representar, compartir y revisar conocimientos en contextos auténticos y colaborativos. Hay que hacer trabajos de equipo con la tecnología también. 839. Según el texto de innovación educativa, ¿qué características distingue a los modelos mentales como obstáculos para el cambio educativo frente a otras barreras visibles en una institución? Respuesta, se ha denominado modelos mentales a estas estructuras de pensamiento que condicionan en las personas determinadas formas de pensar y actuar, las mismas que se busca incluso imponer a los demás como una verdad absoluta. O sea, hay varias preguntas referidas que tienen una misma respuesta que está en esa página del 19 al 21. 840. La investigación-acción, autoevaluación, sistematización y reflexión sobre las prácticas pedagógicas cumplen un doble rol en la innovación educativa. ¿En qué consiste ese doble rol? Respuesta, en este contexto, diversas modalidades de investigación, acción, autoevaluación, sistematización y reflexión sobre las prácticas pedagógicas han sido revaloradas como estrategias esenciales para alimentar y sostener las innovaciones educativas, constituyéndose a la vez como herramientas de formación profesional en servicio. 841. Según el neuroaprendizaje, ¿de qué manera pueden diferenciarse los periodos atencionales de los estudiantes? Respuesta, es importante conocer que los periodos atencionales en nuestros estudiantes pueden diferenciarse de dos maneras. Optime el estado ideal para atender donde todos los sentidos están alertas, percibiendo el estímulo con una visión global y donde no existe diálogo interno. Son siglas en inglés. Este es un proceso de percepción de información. Domtime, el estado ideal para reflexionar, donde se generan asociaciones visuales, donde existe un diálogo interno y son necesarios intervalos de 15 minutos para sostener el proceso de reflexión. $842. Usted es maestro en una unidad educativa de Santa Cruz de la Sierra y aplica el método de caso sobre el uso del agua en el río Piraí. Al revisar su planificación, un colega le señala 3 errores. Primero, no determinó el conocimiento básico ni el concepto central antes de diseñar el caso. Segundo, planificó evaluar únicamente con un examen final de definiciones. Tercero, no incluyó material de apoyo como referencias ni mapas conceptuales. ¿Cuál de estas 3 observaciones contradice de manera más directa y simultánea 2 principios esenciales del método de caso según el texto? Respuesta, cuando se diseña un caso es importante determinar el conocimiento básico, concepto, principio o tema que será objeto de estudio del caso. Por eso es importante planificar y seguir ciertos procedimientos. La 843, según Perrenaud, ¿qué tipo de transgresión al programa es la más vigilada institucionalmente? La transgresión más vigilada es dejar sin tratar componentes considerados esenciales del currículum formal o introducir contenidos ajenos al programa prescrito. O sea, no se puede cambiar contenidos importantes, cumplirlas por otros menos. Entonces, hay que tomar en cuenta que son considerados esenciales en el currículum base y también en los específicos. 844. Considerando la tabla de valoración del registro descrita en la guía para la identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo, bajo la categoría omisión, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al nivel de riesgo bajo? La respuesta, hay omisiones o descuidos, pero no afectan significativamente ni de forma negativa el crecimiento, desarrollo, educación, salud o relaciones sociales de la niña, niño o adolescente.
Ese es el nivel bajo de omisión. La 845, según Jimeno Sacristán, en el capítulo grande serie del libro de texto, ¿cuál es la mayor bondad del libro de texto como recurso pedagógico? Otra vez, esta pregunta es la que les decía anteriormente. Los libros prácticamente memorias que se van guardando, las experiencias vividas, y son el último recurso, el reducto que utilizamos los maestros para nuestro proceso pedagógico. Siempre y cuando esos libros hayan sido escritos con fuentes de autores de experiencia y recogidas realmente, son importantes. Son las que reflejan la memoria de las culturas vividas. 846. Al abordar el potencial igualador del enfoque por competencias, Feito incorpora el estudio etnográfico de Wills en Coventry para argumentar que dicho enfoque. La respuesta, en el estudio etnográfico realizado por Wills 1988 en Coventry, que es otro autor, a mediados de los 70 del siglo pasado, los chicos de la clase trabajadora se quejaban de que los conocimientos escolares nada tenían que ver con la realidad. Es probable que eso también ocurra todavía en nuestro contexto. 847. ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el Ministerio Público para reunir las pruebas necesarias en casos de violencia contra las mujeres? La respuesta, 8 días sin someter nuevamente a la mujer a pruebas o interrogatorios innecesarios. 848. El que utilice fuerza física, amenazas, intimidación, promesas, ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a una persona a prestar falso testimonio o obstaculizar la presentación de testimonio a la aportación de pruebas en procesos por delitos de corrupción. ¿A qué delito corresponde esta descripción? Obstrucción de la justicia. Vamos con el tema de currículum 849. El concepto de inseguridad lingüística desarrollado por Ventolila describe una situación en la que la incapacidad de expresar y recibir el pensamiento con precisión. Respuesta, la incapacidad de expresar con precisión el pensamiento propio en palabras y de recibir el del otro con exigencia termina encerrando a los jóvenes en un verdadero gueto social. 850. Desde el neuroaprendizaje, ¿cuál es el aspecto más relevante de la atención que todo docente debe considerar en su práctica pedagógica? La respuesta es un punto a destacar es la atención, a la que definimos como la capacidad de la unión entre cuerpo, cerebro y mente, para fijarse en uno o varios aspectos de la atención. Y a ver, repito, la respuesta a un punto a destacar es la atención, a la que definimos como la capacidad de la unión entre cuerpo, cerebro y mente para fijarse en uno o varios aspectos de la atención. $851. De acuerdo con la guía para identificación y denuncia de la violencia intrafamiliar en el ámbito educativo, para definir el riesgo en los casos de maltrato hacia las y los estudiantes, ¿cuál de las opciones debe tomar en cuenta la maestra o el maestro? La respuesta es riesgo vital, ideas de muerte o autoeliminación, trastornos emocionales o conductuales, acceso de la persona agresora a la víctima, falta de un adulto protector, denuncias previas sin resultados, ausencia de redes de apoyo, discapacidad e impulsividad adulta, violencia
grave o amenazas de muerte y antecedentes de feminicidio, abuso sexual o maltrato grave. O sea, cuando hay este tipo de elementos que van surgiendo, hay que prestarse atención y ustedes como docentes tienen que dar parte a la administración para que pueda hacer ya el seguimiento del curso. $852, según el libro Estudio Estilos de Aprendizaje y Métodos de Enseñanza, ¿cuáles son las dos dimensiones que configuran el modelo bidimensional de Kolb? La respuesta es que las dos dimensiones son percepción, preferencia por comprender de modo concreto o abstracto, y procesamiento o transformación de la información, preferencia por actuar o reflexionar. Entonces, primero va la percepción y luego va la situación de procesamiento o transformación. 853. ¿Cuáles son las dos dimensiones que configuran el modelo bidimensional de aprendizaje de Kolb? Percepción concreto de frente abstracto y procesamiento o transformación de la información activo frente a la reflexión. Similar que la otra, solamente con otras palabras. 854. Según la resolución ministerial número 069 de la gestión 25, impulsar la provisión de equipamiento y recursos técnicos en cumplimiento de las competencias concurrentes de los gobiernos subnacionales es una finalidad del reglamento. La educación inclusiva tiene una de las finalidades que es impulsar la provisión del equipamiento y recursos técnicos. 855. El educar en y para el conflicto propone en el Manual de Convivencia Escolar y Resolución Pacífica de Conflictos distinguir tres formas de introducir los conflictos en los procesos educativos. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas? Respuesta a una forma es utilizar conflictos reales o simulados como situaciones de aprendizaje para analizar causas, posiciones, intereses y solución no violenta. 856. El directorio del Comité Nacional de las Personas con Discapacidad está conformado por representantes de la sociedad civil organizada y del órgano ejecutivo. ¿Cuántos representantes aporta cada parte mediante instrumento normativo? Son designados los representantes estatales y comisión económica, se establece para ellos. Bueno, definitivamente la señal nos acompaña. Hola, 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 hola. Hola. Se escucha, Licen, se le escucha. Se me va Sí. mucho la situación de la pantalla. Ya, vamos a aguantar unos 10 minutos más, por favor. Está No, otra bien. vuelta se fue. Otra vuelta se fue. Bueno, colegas, este es un problema de... A ver. Es un problema desde la red. Entonces vamos a tener que suspender la sesión, colegas. Hola, ¿me escuchan? Sí, Licen, se escucha. Sí, Ya. pero pártenos todo lo que lo tiene Está bien, seleccionado ya, Licen, por favor, se lo agradece para poder hacer. Hola, Licen, una Hola, Lisen, buen día. Colegas, buen día. Lisen, este es tema de internet. Digamos Hola, hola, nomás. hola. Hola.
están con las preguntas y hay respuestas. Adelante, licenciado. Le escuchamos, licenciado. Se perdió la voz. Buen día, colega. Por favor, su micrófono tengan en cuenta. No tienen que mover nada, solo escuchar nomás la explicación del licenciado. No hay para qué encender micrófono. Pasa que cuando lo hacen el corte, me cortan a mí más. Entonces ahí hay una interferencia. Les decía, la organización, o sea, la estructura es que cuántos representantes tiene que haber. La respuesta es 9 representantes de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad y 9 representantes del órgano ejecutivo, designados por los ministerios señalados por la ley. La 857, que establecerá la reglamentación respecto a los bienes de las entidades. Respuesta, mecanismos para la baja o venta oportuna de los bienes, tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias. La 858, la inclusión laboral en el marco de los derechos de las personas con discapacidad se define como el derecho al empleo integrado en empresas. ¿Cuál es la opción que completa correctamente esta definición? La respuesta es el derecho a un empleo integrado en empresas normalizadas y adaptadas en igualdad de condiciones y oportunidades, remuneración, horario y beneficios sociales que cualquier trabajador sin discapacidad. O sea, las personas discapacitadas tienen derechos similares a los otras personas. 859, ¿cómo se llama el neurotransmisor excitador que se deriva de la norepinefrina? Controla el enfoque mental y la atención y regula el estado de ánimo y la excitación física y mental. La respuesta es la noradrenalina. Es un neurotransmisor excitador que se deriva de la norepinefrina, que controla el enfoque mental y la atención, regulando el estado de ánimo y la excitación física y mental. Entonces, acá estamos hablando de la noradrenalina, la norepinefrina. 860. El neurotransmisor que controla movimientos voluntarios del cuerpo está asociado con el mecanismo de reacción del cerebro y regula las emociones satisfactorias. ¿Cómo se llama? Respuesta, la dopamina. Dopamina es el neurotransmisor que controla los movimientos voluntarios del cuerpo y que está asociada con el mecanismo de reacción del cerebro. $861. ¿Cuál es el neurotransmisor conocido como el amigo del aprendizaje debido a que genera satisfacción y motiva a los estudiantes a trabajar con las propuestas del maestro? Respuesta. Bueno, otra vez. A ver, otra vez el problema. Bueno, colegas,
Definitivamente tenemos dificultades con la señal. Colegas, si me escuchan. Sí, Hola, Lice, hola. sí, sí, Lice. Ya. Le escuchamos a usted. Sí, Ya. Licen, se le escucha bien. Avanzaremos un poquito más y luego lo vamos a suspender, ¿ya? Les decía la 861, ¿cuál es el neurotransmisor conocido como el amigo del aprendizaje debido a que genera satisfacción y motiva a los estudiantes a trabajar con las propuestas del maestro? Respuesta, agua. La dopamina también es conocida como el neurotransmisor amigo del aprendizaje, ya que genera placer y abre posibilidades para que nuestros estudiantes se dispongan a trabajar y se motiven con las propuestas que su docente propone. A la 862, además de la dopamina y la serotonina, ¿cuál es el otro neurotransmisor importante para el aprendizaje? Respecto a tipos de neurotransmisores, existen varios neurotransmisores, pero los que realmente necesitamos en el aprendizaje son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, que trabajando juntos y de manera equilibrada producen lo que las neurociencias llaman circuitos de recompensas. Entonces, estos aspectos son importantes para tomar en cuenta. Estamos hablando de la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La 863, según el marco de las TICs, en la formación docente de UNESCO, ¿cuál de los siguientes tres enfoques progresivos articula el desarrollo de competencias TICs en los docentes orientado a transformar la práctica pedagógica desde la adquisición básica hasta la innovación? Bueno. Licen, se corta mucho. Yo creo que hasta aquí nomás. Hola, hola, hola. Ya. Colegas, Dice, se corta mucho. vamos a tener que hacer un corte para no perjudicarlos y no estrenarlos. Hay mucho problema de señal. Entonces, lo dejaremos acá, colegas, porque está mucho más lento y no vamos a poder mantenerlos la información. Entonces, colegas, voy a pedir a los organizadores que los compartan los materiales. Licenciado, ¿me escucha? Sí, sí. Agradecerle mucho, pues son cuestiones de la señal la que nos impide poder atender correctamente, pero agradecemos su predisposición, su trabajo, muchas veces